hoy voy de vuelta con las viudas, ¿sí? Este mes va a ser de viudas, de niños, ¿sí? Y de gente que en el común o en la sociedad de ese tiempo no eran muy tenidos en cuenta o estaban en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de otra viuda que se encontraba en el templo, ¿sí? Así que los invito a que puedan acompañarme en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y este relato bíblico se narra tanto en Lucas como en Marcos, ¿sí? Hoy vamos a seguir el relato de Lucas, capítulo 21, del versículo 1 al 4. Pero también lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Pareciera que estos dos evangelistas, que en realidad no eran discípulos de Jesús, cuando relatan la historia, pareciera que ellos estuvieran en ese momento con Jesús. Lo narran tan bien, de una manera tan precisa, que pareciera que hubieran estado con Jesús en ese momento. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, del 1 al 4. Y el título es La ofrenda de la viuda, ¿sí? Quizás una historia que la hemos escuchado un montón de veces porque son 4 versículos, ¿sí? Pero la enseñanza de estos 4 versículos es muy profunda. Dice, levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda, ¿cómo era la viuda? Muy pobre, ¿sí? Uno te dice, yo no tengo un peso, bueno, esta viuda estaba igual, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Sí? Volviendo un poquito hacia atrás, cuando dice que Jesús levantando los ojos, en Marcos dice que Jesús sentado estaba mirando, ¿sí? Como la gente, todo el pueblo, dice, echaba las ofrendas en las arcas. Y en este pasaje no lo cita, pero dice que en el momento en que va a decir lo que vamos a leer en el versículo 4, dice que él manda a llamar a los discípulos, ¿sí? Los discípulos estaban dando vueltas por ahí. Y dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, Señor, por tu misericordia, por esta oportunidad de estar juntos, compartiendo, Señor, tu palabra, leyéndola. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, a través de este pasaje. Gracias, Señor, por lo que hiciste de revelarnos tu verdad, Señor, a través de tu palabra. Y hoy queremos que una vez más tu Espíritu Santo la haga carne, Señor, en nuestra vida. Señor, queremos que sea viva y eficaz esa palabra que pueda transformar nuestra vida por completo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sí? Y el título del mensaje de esta noche es Cuando mucho es poco y poco es mucho. ¿Sí? Cuando mucho es poco y poco es mucho. ¿Sí? Jesús estaba sentado en el templo, dice que ese lugar donde estaba era el atrio de las mujeres. ¿Sí? Y este atrio tenía, en el atrio donde estaba, dice que estaban las arcas de las ofrendas. Y la particularidad que tenían estas arcas, las llamaban arcas o trompetas. ¿Sí? Era como si fuera un embudo, ¿sí? Como una trompeta, y venía más finito, ¿sí? Y ahí me imagino que habría una caja donde iban depositando todas las ofrendas que se daban. Dice que los ricos traían su dinero y caían sus monedas, hacían un ruido ahí, y más o menos por el ruido podían identificar cuánto era lo que la persona estaba dando. Ahora, esta viuda, que era, lo dice este pasaje, porque el otro dice que era pobre, pero Lucas dice era muy pobre esta viuda, y dice que había muchos ricos dando mucho, y una viuda pobre dando poco. ¿Sí? Dice que cuando puso las monedas, hizo algo así como desapercibido, nadie pudo escuchar, porque dice que eran 2 blancas. ¿Sí? En el otro evangelio que dice, eran 2 blancas igual que un cuadrante. Para el día de hoy sería como
un ejemplo, no es exacto, pero diríamos que eran 2 monedas de 50 centavos, igual a un peso, ¿sí? Era muy poco, era nada comparado con lo que estos ricos daban de ofrenda, ¿sí? Y Jesús estaba mirando. Y no solamente observaba a los ricos, no solamente estaba observando a la viuda, sino que Jesús estaba observando cómo daba todo el pueblo. Estaba mirando con atención, mucha atención, y se detuvo a mirar a los ricos, se detuvo a ver a esta viuda muy pobre, cómo daban las ofrendas. Y ahí llama a los discípulos. Dice, vengan, le dijo a Pedro, a Juan, a Tomás, a todos los que estaban ahí. Estaba Judas, que era el recaudador de las ofrendas, y seguramente Judas estaba mirando a los ricos, vení para acá, los trajo y Jesús se detiene y les dice lo siguiente. Es como un trabalengua, ¿sí? Muchos ricos dando mucho, dieron poco. Muchos ricos dando mucho, dieron poco. ¿Por qué? Porque dieron de lo que les sobraba. Ahora, una viuda dando poco, dio mucho. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Dice el Evangelio que dio todo sus sustentos. En las matemáticas espirituales de Jesús, esa viuda pobre dio más que todos, ¿sí? Y podríamos decir que dio más que todos los que estaban ahí, porque Jesús en el Evangelio dice que todo el pueblo estaba dando. Esa viuda dio más que todo. Y para ver los elementos de este relato, tenemos por un lado los ricos, tenemos a la viuda pobre, tenemos la ofrenda en sí, y después tenemos el arca de las ofrendas. Y no nos vamos a perder ningún detalle a continuación. ¿Qué es una ofrenda en primer lugar? Dice, ¿qué es una ofrenda? Y yo lo busqué en el diccionario, ¿sí? Para que usted después lo busque. Dice que la ofrenda es un ofrecimiento, es presentar una cosa a una persona, ¿sí? Pero no es obligado, es voluntario, ¿sí? Así cuando usted da una ofrenda no es que alguien le dice, tenés que hacerlo. ¿Sí? Como lo hacemos acá habitualmente, es voluntario, nadie lo señala si usted da o no da, o nadie lo va a obligar al final cuando usted sale. Es un acto voluntario, es un acto de servicio y de compromiso por amor. ¿Sí? Es un acto de compromiso y servicio por amor. Jesús, al igual que en esta oportunidad que relata el Evangelio, hoy, después de 2000 años, Jesús sigue mirando nuestro corazón. No está mirando la cantidad que damos. Jesús se está deteniendo a mirar la calidad con que lo hacemos. Jesús no está mirando la moneda, es un detalle que el evangelista detalla, ¿sí? Cuánto era el valor. Jesús está mirando la calidad de lo que damos. Jesús está mirando nuestro corazón cuando damos, ¿sí? Algunos pueden pensar que esta historia que se relata tiene que ver con lo económico, ¿sí? De cuánto pongo, si pongo más, si pongo menos. Pero Jesús no está hablando, o esta enseñanza no tiene que ver solo con lo económico, ¿sí? Sino con el acto de ofrendar, cómo lo hacemos, con qué disposición, ¿sí? Tiene que ver con el mismo servicio. Esta enseñanza no está mirando la cantidad, nuevamente lo repito, sino la calidad. Y la pregunta es, ¿cómo lo estamos dando? ¿Cómo estamos ofreciendo nuestro servicio a Dios? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué entrega hay? ¿Qué disposición tenemos? Y la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a dar? Los ricos sabemos, porque lo dice el relato, que daban de lo que les sobraba. Pero esta mujer estuvo dispuesta a dar lo último que tenía. Jesús está hablando de nuestra vida. Está hablando del cuánto, del cuándo, de dónde, de por qué, cómo lo estamos dando. ¿A quién lo estamos dando? ¿Lo que nos sobra o todo? ¿Sí? Y como les decía, estas arcas, ¿sí? Que eran como trompetas, dicen que eran alrededor de 13, ¿sí? Las que estaban alrededor del atrio. Y cada arca tenía un rótulo. ¿Sí? La gente iba y ofrendaba. Alguna podría llegar a decir para el sacrificio, otra podría decir para los utensilios, otro para la leña, y hasta había alguna que decía que era voluntaria, ¿sí? Entonces la gente iba y iba poniendo en cada uno según correspondía, ¿sí? Y hoy sigue siendo igual, como en aquel tiempo. Hoy vemos dos, bueno, ya se lo llevaron, vemos dos acá, pero el arca que Dios pone a disposición es el servicio a Él. ¿Sí? Cualquiera sea. Y yo quería que ustedes puedan percibir que esas
arcas que representan el servicio y el dar son las oportunidades que tenemos de servir al Señor. ¿Sí? Y usted ponga el rótulo que usted quiera. Puede ser su tiempo, sus talentos, sus recursos, sus dones, cómo lo está dando. ¿Sí? Todas esas arcas que se presentan ahí son las mismas que hoy en la iglesia Dios nos ofrece, poder servir en cada una de ellas. Pero ¿qué pasa? A veces que nosotros nos sentimos que 2 blancas es muy poco. Imagínense si esta viuda hubiera dicho, y poner un peso, para eso me lo guardo. ¿Sí? ¿No pensamos a veces así? ¿Para qué vamos a poner esto si es muy poquito lo que yo tengo? Y en vez de darlo, nos guardamos. Uy, si yo predicara como el pastor. Uy, si yo enseñara como fulano. Si yo haría tal cosa. Entonces sí, me gustaría dar. Pero yo que soy tan tímido, Y muchas veces lo que hacemos es guardarnos las blancas. Y en vez de ofrendarlas en el servicio, sea cual fuere, nos guardamos las blanquitas acá. Porque parecen que son muy pocas. Yo quiero recordarles que había una multitud muy grande, dice que aproximadamente 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 10.000 personas, vamos a ponerle, que había en esa multitud, ¿sí? Y empezaron a tener hambre. Y los vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús, ¿por qué no los echás de alguna forma? Amablemente, despedilos para que vayan a sus casas, porque la hora se avanzó y no hay dónde comprar comida para tanto. Jesús, ¿qué le dice? Denle ustedes de comer. Uy, pero tenemos 2 blancas. ¿Cuáles son las 2 blancas? Y tenemos un muchachito acá que tiene un par de peces y unos cuantos panes. Tráiganlo, dice Jesús. Y con esas 2 blancas, con eso poquito, en las manos del Señor, dieron de comer a un montón de personas. Si ese niño que estaba ahí hubiera dicho, no, es lo único que tengo, mejor me lo guardo, voy a comer con mi familia, ¿sí? Porque es muy poquito, se hubiera perdido la oportunidad de ver un milagro de Jesús, ¿sí? De ser partícipe, ¿sí? Ser compañero de Jesús para ver un milagro para tantas personas. No te guardes las blancas. Mirá al de al lado y decirle, no te guardes ese peso, ¿sí? No te guardes las 2 blancas. ¿Ya al de al lado se lo dijiste? Bueno, ahora decirle, en las manos de Dios es tremendo. Me acuerdo, mi director del Instituto Bíblico decía, tremendo varón, decía, ¿sí? Tremendo. Y yo cuando lo hacía resonar así, tremendo varón. Puede ser tremendo lo que Dios puede hacer a través de esas 2 blancas. Pero a veces sentimos que tenemos tan poquito, que eso poquito lo guardamos. Y dice la palabra, el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios lo va a poner y va a ser más fiel, ¿sí? Entonces vos tenés que aprender a dar en lo poco, ¿sí? Y en servir. Y empezar a identificar, ¿sí? ¿Qué oportunidad se hubiera perdido ese muchacho? ¿Y qué son esas 2 blancas? Yo noté algunas blancas que podemos llegar a tener, ¿sí? Y que podemos empezar a dar. Saludar a alguien que viene por primera vez. ¿Esa pavada? Sí, porque para alguien que viene por primera vez a una iglesia es muy importante que uno lo salude, que lo atienda, que le diga bienvenido, con una sonrisa. Da las 2 blancas como lo dio la viuda. Bienvenido. No, bienvenido, qué bueno que estés acá. Vas a recibir un mensaje de parte de Dios para tu vida. Esas son tus 2 blancas. Visitar a alguien en un hospital. Pero yo no, ¿qué voy a decir? Orá. Son tus 2 blancas, una oración, visitalo, animalo, que Dios va a hacer una obra. Son tus 2 blancas. Animar a alguien dando una palabra, termina la reunión, te veo decaído y le das las 2 blancas, ¿sí? Le das tu ofrenda, ¿sí? De tiempo, de escuchar, de orar por esa persona. ¿Qué es dar esas 2 blancas? Es barrer el templo. Uy, veo la mugre. Ah, pero yo no soy el encargado de barrer. Cuando venga el encargado de barrer, no, agarrá la escoba y... ¿Sí? Yo he visto a algunos acá hacerlo y dan esas 2 blancas y lo están dando todos porque hay cosas que a veces son desagradables de tocar, de limpiar y lo hacen. Y Dios ve el corazón. No, yo no soy el encargado. No, lo hago igual. Cuidar a los niños, ¿sí? En la reunión de matrimonio. Oh, estoy diciendo como un ejemplo, ¿sí? Qué servicio, qué entrega, dar esas 2 blancas, ¿sí? Les digo que es más que 2 blancas, ¿sí? Es unas cuantas blancas, ¿sí? Pero darlo y hacerlo de corazón y prepararse y compartir una lección, una película, algo para poder estar con los niños. Como dije recién, escuchar a alguien que está en necesidad, prestarle atención. Son tus 2 blancas.
pero yo no sé hablar mucho. Decí lo que Dios puso en tu corazón. Orá por esa persona. Donar tu ropa. Puede ser 2 blancas. Pero doná la buena y la que te gusta, una que sirva. No le des la rota, no, porque esa va a ser media blanca. Da lo mejor, ¿sí? Da lo mejor para los demás. Las 2 blancas no representan cantidad. No importa si es una remera, es un pan, no importa la cantidad, sino la calidad. Ofrezcamos a Dios ofrendas que Él se merece, un servicio como Él espera que lo hagamos. No demos lo que nos sobra, sino demos todo como lo dio esta viuda. ¿Sí? ¿Cómo debe ser esa ofrenda que Dios se merece? Yo anoté 4 o 5 cosas que podemos tener en cuenta en esta tarde antes de orar. ¿Sí? Y una de ellas, Dios está esperando una ofrenda con pasión, ¿sí? Con ganas, ¿sí? Si vas a, hoy voy a servir barriendo, hoy voy a servir atendiendo a alguien que está en necesidad, a alguien que tengo que ir a un hospital, o ir al picnic, o ir a algún lugar para atender o asistir a alguien. ¿Cómo lo voy a hacer? Con entusiasmo, con ganas, ¿sí? Con pasión, ¿sí? Primero, esas 2 blancas que sean con pasión, con ánimo. Y podría decir algo así como, esta es mi oportunidad, ¿sí? Para servir. Que ese sea la motivación. Esta es mi oportunidad de servir. Y cuando lo haga, voy a dar lo mejor. Si me toca barrer, voy a barrer mejor que nunca. ¿Sí? Voy a dejarlo mejor que nunca. No para que me vean, porque ahora vamos a ver, sino porque lo quiero hacer, porque lo estoy haciendo para el Rey de Reyes y Señor de señores. A veces lo hacemos porque va a venir alguien, un líder, a ver cómo lo hacemos. No, hagámoslo porque lo hacemos para el Señor. ¿Quién estaba mirando? Jesús. Ni los discípulos estaban enterados de que había una viuda ahí. Pero Jesús estaba viendo y Jesús te sigue viendo y sigue viendo las motivaciones de tu corazón. Primero, con pasión. Segundo, con gozo, sin quejas. Otra vez a mí, pero si la semana pasada, con ganas, con entusiasmo. Yo le puse así, sin ufas. ¿Qué será eso sin ufas? ¿Sí? Ufa, otra vez a mí. Ufa, los nenes. Ufa, la escoba. Ufa, pero mira cómo ensucia, hace 2 minutos. No, sin ufas, con alegría. ¿Sí? Si los chicos ensucian y todo es porque la iglesia está activa, está viva, hay niños, hay cosas que pasan. Cuando todo está, alguien que me decía en el trabajo, cuando todo está muy limpio acá significa que ustedes están muy quietos, ¿sí? Pero cuando hay movimiento, hay cosas que se caen, se derraman, se ensucian, hay gente que anda para acá, para allá, hay que acomodar sillas, sin ufas, con gana, con entusiasmo. Y ¿saben qué? Todo se contagia. Y la alegría también se contagia. Y cuando vos servís con alegría, estás en un equipo, contagiás la alegría. Como también cuando te estás quejando. Contagias a otros, ¿sí? Que tu servicio, que tu ofrenda sea contagiosa. Tenés que decir algo así, como el otro dijo, voy a barrer mejor que nunca. ¿Qué voy a hacer? Contá conmigo, ese debe ser tu espíritu. Contá conmigo, ¿qué hay que hacer? ¿Esto? Bueno, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con ganas. Y vas a poner las 2 blancas, pero no es poquito lo que estoy dando, dalo, porque eso, si vos no estás, no lo va a poder hacer otro. Lo tenés que hacer vos, ¿sí? También esa ofrenda debe ser desinteresada. No hagas algo para que te aplaudan. ¿Sí? Barrí. Miren cómo barrí. Y esperando el aplauso. No esperes que te aplaudan. Sin esperar nada a cambio. Puede ser el aplauso. Puede ser que alguien se acerque y te diga, muy bien, lo hiciste. ¿Sí? Deja que el Señor lo diga. Dice que hay premio. Ahora cuando te aplauden acá en la tierra, perdés el premio allá en los cielos. Si hago bien, algunos dicen, si yo hago bien tal tarea, me van a dar más responsabilidad. Y están pensando en hacer cosas para que le den más responsabilidad. Si hago esto bien, si comparto el mensaje con los niños, un día voy a poder predicar a todos. ¿Sí? No lo hagas con eso, con esa motivación. Hacelo con la motivación de servir al Señor. La viuda dio todo y pasó desapercibida. Para todos, para los ricos, para los discípulos, para todos, menos para Jesús. ¿Sí? Y aunque no hay registro del nombre de la viuda, qué lindo hubiera sido, ¿no? La viuda fulana de tal, ¿sí? Pero no hay registros del nombre de la viuda, pero sí hay registros de su acción. Hay registros que quedaron para la eternidad. Hoy de 2000
y pico de años seguimos hablando de que una viuda entró al templo con 2 blancas, con un peso, los puso, nadie lo notó, nadie lo escuchó, pero siguen los registros dejando una enseñanza, tremenda enseñanza en 4 versículos de esta viuda. Cómo tenemos que ofrendar al Señor, cómo debe ser nuestro servicio al Señor. Y esta viuda también tuvo prioridades, como las tenemos que tener nosotros, ¿sí? En el servicio a Dios, en esa ofrenda. No doy lo que me sobra, sino que lo doy todo. Y esto habla de prioridades. ¿Qué está primero en mi lista de prioridades a la hora de servir? Está mi estudio, está mi trabajo, está la familia, el ministerio. Lo hacemos para Dios, ¿sí? Los que han estado en el discipulado, ¿sí? Y los invito que próximamente vamos a arrancar uno nuevo, vamos a ver esto de las prioridades. Dios debe ser nuestra prioridad, ¿sí? Dios siempre debe ser nuestra prioridad en todo lo que hagamos. Él debe ocupar el primer lugar, ¿sí? Después podemos ir ordenando la familia, el ministerio, el trabajo, ¿sí? Los hobbies, todo lo demás, pero Dios debiera ser lo primero. Y cuando lo servimos al Señor, aún con esas 2 blancas, Dios debe estar en primer lugar, ¿sí? Pero a veces pareciera que cuando las cosas no van bien, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en los estudios, lo primero que dejamos, no, voy a dejar el ministerio, ¿sí? Pero al trabajo seguimos yendo, al estudio seguimos yendo, seguimos haciendo un montón de cosas, pero lo primero que dejamos es el servicio a Dios, ¿sí? ¿Y qué no es importante trabajar o hacer otras cosas? Tenemos que tener, no estoy hablando de pecado, cuando hay pecado sí, estoy hablando de cuando las cosas no nos van bien y cuando nos sentimos. A veces nos guiamos por los sentimientos y Dios debe estar en nuestra prioridad. Y por último, ¿sí? Porque hay mucho más para rescatar de esta enseñanza de la viuda, pero quiero cerrar con esto antes de orar. Una actitud que debe haber cada vez que ofrendamos, aunque sea poquito, pero que significa todo, es el amor, una característica. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Primero, en primer lugar lo hacemos para Él, también servimos a las personas y también servimos a la obra de Dios. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con amor, ¿sí? Con paciencia, lo tenemos que hacer con gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos dio todo, todo lo que vos tenés y todo lo que yo tengo nos dio el Señor. Y no hay forma de pagárselo, ¿sí? Pero podemos ser agradecidos en todo el servicio que le ofrezcamos a Él. Tanto que Él nos da, lo debemos hacer con misericordia al servicio. Tenemos que hacerlo sin mirar lo que el otro está haciendo y prestar atención a lo que uno está haciendo. La viuda podía haber dicho, ay, qué mucho que están poniendo aquello, o qué pocos, o podía haber, y guardárselo. No, ella no miró al que daba al lado ni al costado, sino que dio todo lo que tenía. Cuando damos al Señor con amor, también lo hacemos con responsabilidad. Yo asumo un compromiso. Si me comprometo a esto, ¿cuál es la arca que...? Hay 13 arcas, hay muchas oportunidades de servir. Bueno, yo voy a servir acá, hacelo con compromiso. Ah, pero son los niños, lo hacemos así nomás. No, con compromiso, voy a dar lo mejor, ¿sí? Con entusiasmo, ¿sí? Con esfuerzo y dedicación. Oh. Le costó todo a la viuda, ¿sí? Que nadie deje el trabajo en esta noche, no estamos hablando de eso, sino que lo que Dios te manda hacer, hacelo con esfuerzo y dedicación, ¿sí? Con entusiasmo, prepárate bien, prepárate lo mejor. Uy, pero capaz que no fui al seminario bíblico. Buscá en internet, buscá, pedí algún manual, un comentario, tratá de dar la mejor clase, tratá de enseñar lo mejor, aún para compartir con tus hijos, como hablábamos el domingo. Es esfuerzo y es dedicación. Y la ofrenda no es una ofrenda compensatoria, ¿sí? ¿Vieron que hay algunos padres que no pueden pasar mucho tiempo con los hijos? ¿Sí? Porque trabajan, porque tienen muchas ocupaciones. ¿Y qué hacen? Cuando llega el cumpleaños o el día del niño le compran un montón de regalos, ¿sí? Y los nenes están contentos por todos los regalos. Pero si usted le preguntara a ese niño, ¿qué prefiere? Si esa cantidad de regalos o que el padre pase tiempo con él jugando, siendo atendido, estoy seguro que los niños, porque un ratito van a disfrutar eso, pero los niños quieren estar con los padres y lo van a llamar, vení a jugar conmigo. Con las ofrendas pasa lo mismo. No, sí, yo no le sirvo al Señor o no lo hago con él, pero yo doy todos los domingos, no es compensatorio. Todos los días mi vida debe ser una vida de servicio, de ofrenda a Dios. ¿Sí? Amén.
No le compres regalos al Señor. No los necesita. Lo que Él quiere, igual que un niño, que pasemos tiempo con Él. Que tu vida sea transformada. Por el bien tuyo lo quiere. ¿Sí? Y porque Él se deleita estar en contacto con nosotros, en una relación y no una religión. Y muchos de ellos vivían una religión. Daban de lo que les sobraba. Pero esta viuda lo dio todo. ¿Sí? Y la palabra dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Así que yo te animo a que en este tiempo, en este 2018, en el servicio, en lo que tengas que hacer, en lo poco o en lo mucho, lo puedas hacer con alegría, lo puedas hacer con entusiasmo, contagies a otro y vamos a hacer esto y lo otro y te copes con la visión de la iglesia y con la misión de ganar a otros y de alcanzar al mundo, pero hacelo con entusiasmo, ¿sí? Esas dos blancas en el reino de Dios es un montón, es un montón, ¿sí? Y ahora yo te voy a animar a que después de orar te juntes con alguno en grupos de a dos y vamos a estar orando, ¿sí? Y si Dios te dice en este momento, dos blancas ahí, ¿sí? Orá por esta persona que está en necesidad, por ahí te comparte alguna enfermedad o algo, es tu oportunidad de poder ofrendar tu tiempo, tu oído, ¿sí? Y esa oración que Dios ha puesto en tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. Sos tan bueno, Señor, gracias por darnos la oportunidad de ofrendarte. Señor, queremos aprender a hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, con todo entusiasmo, con alegría. Señor, queremos cada vez que tengamos la oportunidad de estar con alguien, que cada vez que tengamos la oportunidad de ministrar a alguien, que cada vez que tengamos que dar una clase, predicar, enseñar, orar, Señor, barrer, Señor, hacer cualquier tarea, lo podamos hacer, Señor, con esta actitud que tuvo la viuda, no de lo que nos sobra, del tiempo que nos sobra, no, Señor, de los recursos que nos sobran, no, Señor, de lo poco que te podamos dar, Señor, sino que podamos darte todo lo que tenemos, Señor. Aunque nos parezca poco, Señor, sé que para vos es mucho y en tus manos, Señor, es un montón, Señor. Queremos entregar en esta hora nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, Señor, nuestras capacidades, Señor, que no son nada, pero en tus manos sabemos, Señor, que podemos hacer cosas grandes. Lo podés hacer vos, Señor, a través de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, por esta tu palabra, por este tu mensaje, Señor, y que realmente produzca un cambio radical en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.